Hoy, dentro de las sesiones de actualidad en audiología, estamos con el doctor don Guillermo Estrada Riolobos. Muchas gracias. A vosotros por contar conmigo, encantado. El doctor Estrada es doctor en farmacia, diplomado en óptica y optometría, técnico superior en audiología protésica y además es farmacéutico titular en Lorca, Murcia, y es profesor de óptica y de farmacia de la Universidad Alfonso X el Sabio. Sí, hasta hace poquito, sí. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la audiología en la farmacia comunitaria. En primer lugar, me gustaría que nos contaras qué se entiende por farmacia comunitaria. Vale, farmacia comunitaria es la farmacia de toda la vida, ¿eh? Todos los usuarios de farmacia lo conocen como la farmacia. A nivel técnico está tipificado como oficina de farmacia, que es el nombre más técnico, más legislativo, más ordinal. Y luego el apellido comunitaria se ha puesto recientemente para darle un enfoque más asistencial, porque la oficina de farmacia suena a lo mejor demasiado administrativo y farmacia comunitaria es más asistencial, más enfocado al sector salud, que es un poco la función real de la farmacia, ¿no? Ser un servicio sanitario, no un servicio administrativo. Y dentro de servicios sanitarios, a día de hoy, muchas oficinas comunitarias están añadiendo audiología, ortopedia... Nutrición, óptica, secciones. Sí, secciones. El objetivo es ampliar el catálogo asistencial de la farmacia, ¿vale? Hay determinadas farmacias que lo hacen por ser más asistenciales y tener mejor cierta competitividad con otros centros asistenciales o otras farmacias, y luego hay farmacias más del entorno rural que quieren completar el servicio a sus pacientes, porque probablemente en esos entornos rurales haya menos oportunidades de encontrar un óptico, un audiólogo, un nutricionista, un ortopeda, porque el volumen de pacientes no sea el suficiente para esos centros independientes, pero dentro de una farmacia puede funcionar perfectamente. Entonces es un poco el tipo de actividad que se está dando ahora mismo en farmacia. ¿Y por qué introducir una sección de audiología? ¿Qué beneficios trae? Todas las secciones van a traer beneficios asistenciales. La sección de audiología tiene una serie de beneficios asistenciales al paciente que podemos añadir a la actividad asistencial de la farmacia. No estamos hablando de recomendar ciertos limpiadores o aceptar, no, estamos hablando de un servicio integral auditivo. Entonces, si yo soy capaz de tener con una buena formación, una formación adecuada, desarrollar esa actividad asistencial en la farmacia, mi catálogo, por así decirlo, o mi abanico de asistencia a los pacientes va a ser mucho mayor y mucho más integral. Y la salud auditiva, que es algo tan importante, tan limitante en la población mayor y que puede influir tanto no solamente en cuestiones como la soledad o el aislamiento, sino en enfermedades incluso de salud mental, yo creo que es muy relevante para la farmacia. ¿Y qué sinergias puede tener una farmacia, el servicio farmacéutico, con audiología? Aquí tenemos pacientes que pueden ser derivados desde la óptica hacia la farmacia, perdón, desde la audiología hacia la farmacia, o pacientes que pueden ser derivados desde la farmacia a la sección de audiología. En las secciones de audiología y los gabinetes de audiología muchas veces nos encontramos con pérdidas neurosensoriales y cosas de este estilo que pues bueno, pueden tener ciertos problemas, sobre todo a mayores. A lo mejor las soluciones son más complicadas, pero si nosotros hemos hecho una buena anamnesis y hemos identificado que ese paciente está utilizando determinados fármacos que pueden ser ototóxicos, furosemida, propranolol, algunos antibióticos, hay muchos, ese paciente debe ser derivado a la farmacia para que se haga un examen de salud, para que se revise el uso de la medicación, se vea desde cuándo tiene ese problema, y es una sinergia desde, por ejemplo, desde audiología hacia farmacia, desde farmacia a audiología, muchas más. Tenemos un público muy mayor en farmacia comunitaria, mayoritariamente mayor. Todos sabemos que en España el ratio de los audífonos adaptados en pacientes mayores es mucho menor que en los países de nuestro entorno. No sé si 3 veces menor, si no recuerdo mal, o si no me falla la memoria, una cosa así, que faltaban 2 millones de pacientes aproximadamente en términos netos de adultos mayores de 60 años que requieren una adaptación para tener una vida normal y no están adaptados. Y ahí tenemos todos los farmacéuticos, yo creo 3 o 4 pacientes en mente que sabemos que tienen esos problemas de audición, porque cuando tratamos con ellos en el mostrador así lo evidencian, y tenemos que poner la voz un poco más grave para poder hablar con ellos y subir un poco el tono de voz
para poder hablar con ellos. Esos pacientes todos son susceptibles de ser adaptados. Ya no solamente adaptaciones de audífonos, hablamos de pacientes con otitis recurrentes por el agua, que podemos adaptar tapones, pacientes, hemos hablado antes de ototóxicos, pacientes con tinnitus. Tenemos muchos pacientes en farmacia comunitaria que son susceptibles de ser derivados al gabinete de audiología. Y según esas tipologías de paciente de una edad ya, ¿dónde crees que es mejor, digamos, más propicio que esté una farmacia situada, por ejemplo, en qué entorno, para que una sección de audiología tenga éxito? Mayoritariamente en las farmacias tenemos pacientes mayores, pero no todas las farmacias tienen la misma tipología de pacientes. Farmacias que en entornos a lo mejor más turísticos, farmacias en centros comerciales, farmacias en barrios muy jóvenes, podemos poner ejemplos de barrios de Madrid como Valdebebas o como San Chinarro, por ejemplo. Pero ese tipo de farmacias quizá van a tener más complicado la adaptación de audífonos precisamente por la tipología de paciente que tienen. Pacientes un poquito más jóvenes, menos susceptibles de tener ese tipo de pérdidas auditivas solucionables con audífonos. Lo que hemos comentado anteriormente de tapones o cuestiones de este estilo, sí, pero vamos a limitar la actividad de la sección. Lo que queremos es tener la mejor actividad de la sección posible y para ello sabemos cuál es nuestro público. Si sabemos, sobre todo en el entorno rural, que hay pacientes un poquito más mayores, pacientes que tienen menos accesibilidad a especialistas de este estilo, yo creo que ahí es donde probablemente más rentable pueda ser. Pero la farmacia tiene que analizar individualmente sus pacientes y la farmacia conoce sus pacientes. Aparte que tú tengas un conocimiento subjetivo, tú puedes analizar y decir, bueno, yo hago 100 tickets diarios, mayoritariamente por la mañana, por la tarde puedo dedicar ciertas actividades o no, tengo este tipo de pacientes que son muy susceptibles o no, y requiere un pequeño análisis previo. Y ya hemos hablado un poco de la tipología del paciente, de dónde podría estar situada la farmacia. Desde el punto de vista empresarial, ya hemos visto la asistencial, ¿cómo favorece una sección de audiología a una farmacia comunitaria? Vale. Otra de las cuestiones por las que son interesantes las secciones dentro de la farmacia es porque la rentabilidad media de la farmacia tiende a disminuir. Hay bajadas de precios de manera constantes en los medicamentos, quizá no todos lo conozcan, pero mensualmente se producen bajadas de precios en los medicamentos. No en todos, ni en grandes cantidades muchas veces, pero mensualmente se producen bajadas. Y el margen siempre es el mismo, el margen del medicamento es del 27,9%. Entonces la rentabilidad media de la farmacia tiende a ser cada vez menor. Y otra de las razones por las que se incorporan secciones, aparte de la parte asistencial, porque normalmente las secciones que se incorporan tienen rentabilidades mayores. En el caso de la audiología, si hablamos de rentabilidades por audífono adaptado de 200 o 300%, claro, cuando hablamos de estas cifras a los farmacéuticos que estamos acostumbrados a un 27,9%, pues nos parece mucho. También tenemos que tener claro que el volumen no es el mismo. Pero la rentabilidad que ofrece la sección de audiología es mayor en términos netos que la que ofrece la farmacia. Y eso es interesante, claro. Claro. ¿Y qué dedicación, por ejemplo, crees tú o que debería de tener un farmacéutico que quiera poner en su farmacia una sección? Todo esto va a depender, vuelve un poco lo mismo. Aquí hay que tender a individualizar la elección. Porque yo te pongo el ejemplo de la farmacia rural, que normalmente en los pueblos la atención mayoritariamente en la farmacia suele ser de mañana, y a lo mejor el 80% de la actividad asistencial que tú tienes en la farmacia lo realizas por la mañana y por la tarde un 20%. Entonces quizás en esa tipología de farmacia yo puedo decir, bueno, pues yo cojo 3 tardes y de esas 3 tardes las voy a dedicar íntegras a lo mejor a audiología o mayoritariamente a audiología, a promocionar la actividad en la sección o hacer más cribados auditivos, hacer ese tipo de actividades, ¿no? Y lo puede hacer el farmacéutico titular con ayuda un poquito del técnico, porque pueden compatibilizar, porque tienen el tiempo suficiente en esos momentos. En farmacias que tienen a lo mejor un tono más urbano, más tickets, más movilidad, más vorágine diaria, un volumen muy repartido a lo largo del día, es más complicado que encontremos estos momentos, ¿vale? Por eso en farmacias que tienen más tickets, más volumen, normalmente tiene que haber alguien que esté exclusivamente o mayoritariamente, hablamos de una dedicación del 80% mínimo, a esa sección, porque si no la sección no va a funcionar.
Porque desde el punto de vista, digamos, de las personas necesarias para atender bien una sección, teniendo en cuenta que es un trabajo, el de la audiología, que se puede agendar, Sí. que eso es una cosa muy favorable, Recomendable ¿no? 100%. Claro, claro, tener flexibilidad para que cada uno se agende las visitas cuando más le conviene. Desde el punto de vista de las personas que trabajan en la farmacia, ¿quién, según normativa y según lo que tú conoces, quiénes son las personas que podrían llevar la sección? Cualquier persona con la titulación técnico superior en audiología protésica podría ser director técnico de una sección de farmacia. Otra cuestión está en si esa sección de farmacia tiene que estar o puede estar dentro de la farmacia o fuera, o si el titular de la farmacia puede ser el titular también de esta sección o no. En función de las comunidades autónomas, yo remito a quien nos esté escuchando que compruebe la ley de ordenación farmacéutica de su comunidad autónoma, donde pueda reflejarse si el titular de la farmacia debe ser audiólogo o audioprotesista, tener el título para poder realizar la actividad y la sección dentro de la farmacia, o no es necesaria. A lo mejor puede montarlo fuera. Pero independientemente de esto, es necesario un título, ¿no? Ya sea el titular o de un técnico. Un técnico en farmacia puede hacer esto sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema, un técnico que es un grado medio, si no recuerdo mal, puede acceder a un grado superior y realizar esta actividad asistencial dentro de la farmacia con total garantía de conocimiento que va a ser el mismo que va a tener un farmacéutico que sea técnico en audiología protésica. O sea, eso con seguridad. Y cualquiera de estos perfiles va a poder realizarlo. ¿Cómo puede un farmacéutico comunicar a sus pacientes, los que ya tiene, de la apertura del nuevo servicio de audiología? Con el tema de publicidad en farmacia, hay zonas negras en determinadas comunidades autónomas, zonas grises en otras, entonces hay algunos sitios en los que se puede hacer un poco de difusión de lo que haces, otros en los que no, hay sitios en los que si eres la farmacia única del pueblo puedes hacer cosas y otros en los que no. Entonces, igual, que cada uno acuda a la ley de ordenación o al servicio de inspección para que sepa qué puede hacer y qué no en cuanto a la difusión de la actividad que realiza, ¿vale? Independientemente de si es audiología o farmacia, porque al final todo está dentro de la farmacia. Pero todos los pacientes que tengamos en la farmacia, sí vamos a poder, obviamente, y vamos a poder poner carteles, y vamos a poder publicar en nuestras redes sociales, que es algo también que está en debate, pero de momento no hay ningún tipo de problema, y vamos a poder abordar a todos aquellos pacientes bajo un pequeño protocolo que yo recomiendo que tenga todo el mundo: pacientes fumadores o exfumadores, pacientes con antecedentes personales o familiares, pacientes que tengan más de 60-65 años. A todos esos pacientes informarles, derivarles, ofrecerles el servicio, la sección, y vamos, va a haber una captación buena, o debería, porque además en farmacia comunitaria la confianza que tiene normalmente el paciente con el farmacéutico, con la farmacia, es muy alta. Entonces, lo normal es que el paciente recoja bien ese servicio. La audiología, un servicio de audiología no requiere de mucho espacio añadido en una farmacia. Más o menos rentabilidad del gasto que supone todo el equipamiento y todo, con luego la rentabilidad que da, ¿cómo lo ves? A nivel, si no recuerdo mal, en espacio, me parece que esto sí que es casi para todas las comunidades igual, está entre 12 y 15 metros cuadrados, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, tiene que ser una sección en la que tengamos una zona de atención, un gabinete o una cabina, tiene que haber una serie de equipos informáticos, una serie de equipos de revisión, pues, timpanometro, audiómetro, todas estas cuestiones que los audiólogos o audioprotesistas conocéis perfectamente. Un farmacéutico que no, pues obviamente tiene más complicado conocer, ¿no? Pero sí requiere una inversión en equipos y en infraestructuras. No es una inversión muy grande, es una inversión pequeña, y que además hoy en día, con las opciones de financiación que existen, pues el pago se puede fraccionar y cuestiones de este estilo, ¿no? Pero en términos de rentabilidad o de amortización, normalmente a partir del segundo año, el tercer año, si la actividad ha sido más o menos en condiciones, debería estar toda la inversión amortizada. Eso es lo normal. Luego va a depender un poco igual del volumen de pacientes que tengamos, de la capacidad que tengamos de adaptar a los pacientes y de convencerles, por así decirlo, de que es la mejor solución a su necesidad real. La diferencia entre la rentabilidad, por ejemplo, que puede dar una sección de audiología y la que puede dar una sección de óptica, ¿cuál sería?
es distinto. Cuando hablamos de... La gran diferencia en este caso probablemente está en el volumen de inmovilizado, en el estocaje de producto que debemos tener en la óptica. Es cierto que la óptica también necesita una serie de equipos, que probablemente la inversión es mayor en equipos que en audiología, bueno, probablemente no, seguro, es mayor en equipos que en la parte de audiología, pero la gran diferencia yo creo que está en este inmovilizado y en lo que tú tienes que estar pendiente del stock. La gran ventaja que tenemos en audiología es que el stock que necesitamos es mínimo, una serie de audífonos de prueba y poquito más. Es decir, no vamos a tener que estar rompiéndonos la cabeza como hacemos en farmacia con los estocajes y con los errores de stock y las devoluciones y la rotación y tal. Es algo que en audiología no existe. En óptica sí, pero igual mucho menos en volumen que en farmacia, que en farmacia es quien más que menos mueve 5.000 referencias o 3.500 referencias para arriba. En audiología no llegamos a las 20, entonces no tiene nada que ver. ¿Y qué pasos crees que deberías seguir un farmacéutico que nos esté escuchando y que esté pensando, pues a lo mejor me interesa poner una sección en mi farmacia? Lo primero, informarse bien a nivel legislativo de cuáles son las condiciones que le requiere su comunidad autónoma. Hay cambios legislativos de vez en cuando, es decir, puede ser que cuando le empieces a buscar hay unas cosas y dentro de año y medio, que a mí me ha pasado, por ejemplo, haya otras y lo que has hecho en ese año y medio, pues a lo mejor no te ha servido, pero lo que tú tienes que mirar es lo que hay en este momento. Entonces, primero saber qué te exige la ley. En función de lo que te exija la ley, comprobar si tu farmacia a nivel de espacio cumple con las posibilidades, hacer un pequeño análisis en cuanto a costes que va a tener de inversión y a costes de formación. Si la formación la tiene que realizar el farmacéutico titular y además el técnico de la farmacia, o si la puede realizar solamente el técnico de la farmacia, y asegurarte que en el momento que esa formación termine y comiences la actividad, pues todos los pasos que has hecho anteriormente, ¿no?, van más o menos en esa línea. Hacer un pequeño estudio de mercado del tipo de pacientes que tienes, de la cantidad de volumen que podrías tener, pues ver un poco los ratios de conversión que se manejan en audiología a nivel general, cosas de ese estilo. Un pequeño estudio para saber si realmente la actividad podría funcionar o no. Muy bien, pues... Y luego formarse y comenzar. Muchísimas gracias A vosotros. por estar aquí, Guillermo. A vosotros.